Buenos días, amados hermanos en Cristo. Buenos días, amados amigos. Les saludo en el nombre del Señor. Un nuevo día en el que hay que darle gracias al Señor por sus misericordias, porque nos ha permitido, nos ha regalado un nuevo día. Continuando hoy con la serie Cueva de Ladrones. Esta es la tercera parte, pero les recuerdo que comenzamos con purificación del templo en Marcos capítulo 11, versículos 15 y 18, cuando Jesús expulsó a los vendedores y cambistas. Después continuamos con la segunda parte que titulé Justificando la Cueva de Ladrones, que tomé como texto principal el libro de los Hechos capítulo 18, versículos 1 y 3. Y hoy pues continúo con la tercera parte y teniendo como referencia el texto de Lucas capítulo 14, versículo 28 al 31, que dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 31. Y dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Continuando aquí, mi Dios, con la serie que tú has puesto en mi corazón, con la palabra que tú has puesto en mi vida, esa palabra que ilumina, esa palabra que nos dejaste escrita, que es el medio, uno de los medios por los que nos hablan a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Le he puesto a esta tercera parte, le he puesto el nombre de no le llames bendición de Dios a tu autobendición. Ser un verdadero discípulo de Jesucristo requiere de un alto costo. Y Jesús usa dos parábolas para decirle a la multitud lo que cuesta seguirle. Jesús hace referencia de que su reino es como una construcción y un ejército en guerra.
El cálculo de costos es un tema lógico y central. Cada una de estas actividades suele ser más costosa de lo que uno piensa antes de comenzar. Por eso, antes de comenzar una construcción, hay que actuar con prudencia y sentarse a calcular los gastos. De hecho, amados hermanos y amigos, desde hace algunos meses, mi familia está buscando cómo comprar una casa. El banco nos presta el dinero, pero nos hemos sentado a calcular los gastos, porque si bien es cierto, hay muchas casas, pero no se ajusta a nuestro presupuesto. El banco nos presta el dinero, pero hay que pagarle. Entonces, primero nos hemos sentado, la familia, con prudencia, porque no hay a ser, como dice aquí la palabra de Jesús, que comencemos a pagar la casa y después no nos alcanza el presupuesto y la gente se vaya a burlar de nosotros. Compraron casa, hicieron préstamo y no pudieron pagarla. Porque sí, hay casas, pero muy caras que no se ajustan a nuestro presupuesto. Que si pagamos la deuda, no vamos a pagar la luz, el agua, la comida, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos sentado con prudencia a calcular los gastos. Estos mismos principios deberían aplicar los pastores al construir sus iglesias. Y digo sus iglesias porque muchos pastores se han adueñado de ellas, inscribiéndola a su nombre. E incluso, al final, no le pertenece a la congregación, sino que a la denominación, al ministerio, al movimiento, o como se llame. Y esa es la realidad. Yo sé que no les va a gustar, sobre todo a los pastores. Yo sé que es como echarle sal en la herida, pero es la realidad. Es lo que veo todos los días. Grandes construcciones. Y sé de hombres, de pastores, que han puesto las iglesias a su nombre y después las han vendido a terceros. Es maravilloso cómo la gente me ha llamado a contarme sus experiencias. Cosas que le sucedieron hace años, pero lo tenían ahí escondido y me dicen, eso que está diciendo yo lo viví. En carne propia, yo lo viví, me estafaron, me estafó una pastora, me estafó un pastor. Aparte de que yo lo he visto, lo he experimentado en carne propia también. Entonces, esto no le va a gustar para nada a los pastores. Para nada. Aquí en este pasaje, Jesús espiritualiza la construcción de la torre y al ejército que va a la guerra. Porque dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3: tú pues
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Pero vemos cómo los pastores han cambiado su rumbo. El Señor los llamó a ser los jefes de su ejército. Los llamó para que guíen a su ejército, pero se han desviado. Pero yo he escuchado prédicas sobre este tema donde los pastores solo secularizan. Predican sobre las construcciones de los hermanos, de la construcción que está construyendo el hermano, el vecino, pero no lo espiritualizan como Jesús lo está haciendo. Está poniendo la comparación de una torre. Así lo hace ver que así es su reino, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero repito, lo secularizan, no lo espiritualizan como lo está haciendo Jesús aquí. Y es que, como bien es cierto, no les sirve. Predican a conveniencia. Nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio desde niño. Con esto no quiere decir que toda mi vida le he servido al Señor. No, porque me desvié siendo un adolescente, me desvié, siendo un joven me desvié, me fui al camino ancho, pero de todas maneras crecí escuchando la palabra de Dios. Y yo nunca he escuchado un mensaje sobre la desobediencia, sobre las maldiciones de la desobediencia. He escuchado grandes prédicas sobre Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia. Pero no he escuchado ahí mismo en el capítulo 28 de Deuteronomio, maldiciones de la desobediencia. Y esto lo dije en una prédica, en una iglesia, que voy a tener que darla yo, esa prédica. Porque no les conviene tocarle el pecado a la congregación, a la iglesia, las consecuencias que trae la desobediencia. Trae maldición, pero ese tema no se toca. Yo no creo que los pastores se sienten a evaluar los gastos antes de comenzar a construir sus iglesias. Pues según ellos, todo es por fe. Pero lo que veo es explotación extrema en la congregación. Lo que veo es esclavitud. Tampoco les va a gustar estas palabras, pero sí, eso es lo que veo, esclavitud. Todos los pastores que conozco han usado y siguen usando las mismas palabras que, aunque son bíblicas, pero acomodadas a su antojo, a su conveniencia. Jehová proveerá. El Señor nos mandará la bendición. Es una cantaleta que se escucha. Yo sé que no puedo generalizar, porque si generalizo
estaría en contra de la palabra de Dios, porque me dice las Sagradas Escrituras que hay un remanente fiel. Pequeño, pero sí hay un remanente fiel. No temáis, manada pequeña. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así es que hay un remanente fiel. Pequeño, pero sí lo hay. Allá el profeta, cuando salió huyendo, solo yo he quedado. Dice, Señor, solo yo he quedado. Y él le dijo, no, estás equivocado, Elías. Oh, aleluya. Yo me he reservado un remanente fiel. Aleluya. Así es que no puedo generalizar que todos los pastores son iguales. Yo sigo creyendo que hay un remanente fiel porque la palabra me lo dice. Pero la mayoría de los pastores se autobendicen, manipulando a la pobre congregación. La mayoría. Ellos manipulan a la congregación. La congregación es la que sufraga los gastos de la construcción, no es Dios. Eso es falso. La congregación, si no trabaja para el pastor, trabaja para la organización, pero nunca para Dios. Aunque así lo digan los ministros religiosos, es una nefasta mentira. Eso es lo que veo, eso es lo que oigo. Yo no sé por qué los demás hermanos no ven esto. Bueno, es que una hermana me llamó y ahí voy a contar más adelante la experiencia. Con psicología barata, con astucia, cómo los engañan, cómo lo atontan. El ejemplo bíblico sobre la autobendición está en el libro de Génesis. Dice, Esaú vende su primogenitura. En el capítulo 25. Y Jacob obtiene la bendición de Isaac, que está en el capítulo 27. Pero le voy a leer en Génesis 25, versículo 29 al 33. Y dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Escuchen bien, venía Esaú cansado del campo. Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Escuche bien las palabras de Esaú. Estoy muy cansado, mi hermano Jacob. Y es que yo viví esa experiencia después de que mi mamá murió. Ya no había quien me hiciera la comida. Y muchas veces prefería acostarme con hambre, porque llegaba tan cansado del trabajo que prefería acostarme sin comer. Y esto le pasó a Esaú. Venía tan cansado del campo que le dice: Jacob,
dame un poquito de ese potaje que estás haciendo. Esaú le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. El nombre de Esaú fue cambiado a Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Amados hermanos y amigos, es cierto que Esaú tuvo culpa. Cierto. Menospreció su primogenitura. Pero Jacob se aprovechó de las circunstancias. Jacob se autobendijo. Por eso le puse como título: no le llames a tu bendición, que es de Dios, porque es autobendición. Jacob se autobendijo. Amado hermano, amado pastor, no me vengas diciendo que estaba en el plan de Dios. No. Dios no manipula a nadie. Dios no engaña a nadie. De hecho, el pasaje de este versículo que inicié, y el encabezado dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Jesús nunca dijo que era fácil seguirlo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Y dice que muchos se volvieron al escuchar la palabra. Y el apóstol, el discípulo en su momento le dijo: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la va a oír? Ah, tú también te quieres ir. Ahí están las puertas abiertas, vete. Pero Jesús a nadie engañó ni engaña. Su palabra es transparente, directa, sincera. No manipula a nadie, no engaña a nadie. Así es que no me vengas a decir, y no le vayas a decir a la congregación, amado pastor, que estaba en los planes de Dios. Dios no necesita la ayuda de nadie. Dios no necesita que le ayudemos para que sus planes se cumplan. Nosotros somos los necesitados. Nosotros necesitamos de Él cada segundo de nuestra vida, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes, cada año. Somos necesitados de Él. Así es que no vengas diciéndole a la congregación que también estaba en los planes del Señor que Jacob se aprovechara de las circunstancias. Y repito, sí, Esaú tuvo culpa. Menospreció su primogenitura. Y mira lo que dice Proverbios 25, versículo 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua.
También está en Romanos capítulo 12, versículo 20. Si el que te aborreciere, imagínate lo que pudieras hacer con tu enemigo si haces esto con tu hermano. No me imagino, no quiero ni pensar qué harías con tu enemigo. Al que te aborreciere, si tuviere hambre, dale de comer. La palabra de Dios está completa. Por sí solo habla. El otro ejemplo de la autobendición de Jacob está en Génesis 27, del versículo 20 al 24, y lo leo. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Aquí está hablando cuando Isaac iba a bendecir a Esaú, su primogénito. Está hablando de esa palabra. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Ahora me doy cuenta de por qué la mayoría de los pastores usan el nombre de Dios para llamarle bendición a todo. Y es autobendición. Y lo peor es que usan el nombre de Dios para llamarle bendición a todo. Y es autobendición, eso es lo peor. Vean lo que está diciendo Jacob: porque Jehová, Él la hizo que la encontrara delante de mí. Padre mío, yo solo salí y ahí estaba, porque Jehová la puso ahí puso lo que te tenía que dar, lo que te tenía que preparar. Vea qué gran mentira. Y repito, ahora me doy cuenta el por qué los pastores usan estas mismas palabras. Jehová proveerá. Jehová fue el que proveyó. Él proveyó, pero no fue Jehová. Fue su manipulación. Fue su esclavitud hacia los hermanos que hizo que proveyera, pero no fue Dios. Y después, todavía Isaac, con la duda, le pregunta: ¿eres tú, hijo mío? ¿Eres tú, Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Otra gran mentira. Yo vengo en el nombre de Dios. Yo soy siervo de Dios. Eso está de moda. Más ahora que están los autollamados apóstoles, los autollamados profetas. Ellos mismos se han puesto los títulos. Ya no quieren ser pastor, porque ser pastor es muy pobre, no tiene mucha redundancia, ribombancia, no. Suena más bonito apóstol, suena más bonito profeta, suena más bonito maestro, evangelista. Se les olvida de nuestro pastor por excelencia, Jesús de Nazaret, nuestro pastor por excelencia, que no buscó títulos, y siéndolo todo, pero no buscó títulos.
El pueblo de Israel lo quería coronar como rey. Y él les dijo: mi reino no es de este mundo. Oh, aleluya. Esta narrativa bíblica relata cómo Jacob obtuvo la bendición de su padre Isaac mediante la manipulación y el engaño. Está clarísimo que hay que ir a un instituto bíblico para entender esto. Hay que saber de homilética, dialéctica y todo lo que termina en ética, teleudética y no, está claro. Yo soy un hombre del vulgo. Yo nunca he estado en un instituto bíblico, pero es tan entendible. ¿Cómo se autobendijo Jacob? Fue por medio de la manipulación y el engaño. Instigado por su madre Rebeca. Y claro, Isaac, ya viejo y ciego, quería bendecir a su hijo mayor, Esaú. Y Rebeca, prefiriendo a Jacob, y dio un plan para que se hiciera pasar por su hermano Esaú. Jacob usó pieles de cabra para simular la vellosidad de su hermano y así engañar el tacto de su padre Esaú. Esaú era velloso o peludo, como decimos en el hablar español. Velludo, velloso, peludo. Y tenían que engañar a Isaac, a su padre. Estoy hablando de Rebeca y Jacob, que fue la que planeó el plan. Tenía que engañar el tacto de su padre, Isaac. También vistió las ropas de Esaú para engañar el olfato de su padre. El humor de cada persona se pega en sus ropas. Tu humor, mi humor, el olor se pega a las ropas. Y se vistió Jacob con las ropas de su hermano Esaú. Y claro, dice Isaac: sí, las manos son las manos de mi hijo Esaú. Y su ropa sí huele a Esaú. Sí, es Esaú. Y por algo el nombre de Jacob significa suplantador. Por eso es que Jehová le tuvo que dar un nombre nuevo. Porque allí sí entra el plan de Dios. Tenía que cambiar a Jacob. No le sirve al Señor ningún suplantador. No le sirve al Señor ningún manipulador. Por eso es que Él nos tiene un hombre nuevo. Tenemos que ser hombres nuevos. Todos tenemos que ser hombres nuevos, mujeres nuevas para la honra y gloria del Señor. Aquí lo dice claramente las Escrituras, no es algo que yo estoy inventando. Engañó el tacto, engañó el olfato. Oh, aleluya, de su padre Isaac. Cuando Isaac dudó, porque él dudó.
Jacob afirmó que Jehová le había ayudado a encontrar comida. Jacob dudó. Este engaño de Jacob lo siguen usando la mayoría de los pastores para decir que todo lo que reciben es bendición de Dios, cuando es una autobendición por medio del engaño y la manipulación, porque eso es lo que más se ve. Por eso es que esta palabra la escucharán de mis labios muchas veces, porque eso es lo que están haciendo, engaño por medio de la manipulación. Ya engañado Isaac, procede a darle la bendición a Jacob, que implicaba riqueza y dominio sobre su hermano. Pero este acto engañoso causó división en la familia, odio entre hermanos, al punto de que Esaú quisiera matar a su hermano Jacob y lo forzó al exilio. Vean lo que provoca la mentira, la manipulación. Vean lo que provoca el engaño. Provoca división en la familia, entre hermanos, en toda la familia. Y aún hoy en día en la vida, en los hogares cristianos, de muchos cristianos, ha sucedido y sigue sucediendo esto. Porque algún vivillo por ahí se ha repartido con cuchara grande una propiedad, una herencia, se ha repartido con cuchara grande. Y si acaso le da un poquito a cada hermano, si acaso, pero otros ni siquiera eso. Otros ha sido tan grande su avaricia, su codicia, que se han quedado con todo y no han tomado en cuenta a las familias. Y esto mismo que sucedió hace miles de años, sucede hoy en hogares cristianos. Porque repito, un vivillo ahí, un manipulador, un mentiroso, un engañoso, hizo esto con sus demás hermanos. Les recuerdo que el énfasis de esta prédica es que antes de empezar a construir un templo, primero hay que sentarse a evaluar los gastos y de no llamarle bendición a la autobendición, utilizando el engaño y la manipulación. Esta prédica no es sobre Abraham. No. Esta prédica no es sobre la promesa de Jehová a Abraham, sobre su descendencia. No. No. Hago esa aclaración. Si verdaderamente la obra es del Señor, pues Él se proveerá. Eso lo he creído siempre y lo sigo creyendo. Así como Él se proveyó de cordero para el holocausto. Ahí está en Génesis 22:8. El holocausto no era de Abraham ni para Abraham. El holocausto era de Jehová. Por eso Él se proveyó de cordero. Y sigo insistiendo y sigo repitiendo, si la obra es del Señor, Él se va a proveer. No hay necesidad de convertir la iglesia, el templo, en cueva de ladrones. Pastores, no hay necesidad. Y esa es la pregunta que me surgió desde un inicio, y ahora es la pregunta que me hacen.
Pero hermano, ¿por qué muchos pastores tienen que convertir la casa del Señor en cueva de ladrones? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Y hay una respuesta de muchas que son bíblicas, porque Dios no le provee a nadie para satisfacer sus propios deleites. Se están deleitando en sus grandes templos. Han entrado en esa competencia del que tenga el mejor templo, el más grande, el más lujoso. Ya lo he dicho y lo sigo repitiendo. Ese es su deleite. Así como el pueblo de Israel había puesto su confianza en el templo. Templo de Jerusalén, templo de Jerusalén. Habían puesto su confianza más en el templo que en Jehová de los ejércitos. Por eso Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra. Porque le dijeron los discípulos: maestro, mira qué esplendoroso el templo. Mira, maestro, qué belleza. No quedará piedra sobre piedra. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso Dios no hace la provisión en las iglesias, porque piden para sus deleites, porque el Señor ve la manipulación, el Señor ve el engaño, el Señor ve la avaricia, la codicia de los pastores. Él la está viendo. El Señor no se está haciendo el sordo y el ciego. No. Yo lo veo, dijo Jehová, yo lo veo. Oh, aleluya. Y también algunos cristianos se autobendicen por medio de la explotación y la usura, y le llaman bendición de Dios. Muchos hermanos y pastores tienen tiendas, negocios, maestros de obras, y les pagan una miseria a sus trabajadores. Malos salarios, hora extensa de labores y malos salarios, explotación se llama eso. Y le llaman bendición de Dios. Un varón, un caballero, me contó una historia. O sea, estoy predicándole el evangelio y me pasó igual que aquella dama que le hablé del evangelio y me dijo: otro ladrón más. Ya lo hice mención en una prédica. Este varón me dice: mira, me dice, donde yo trabajo hay un copastor que es prestamista y es usurero. Ese presta con grandes intereses, altos intereses, y le prestó a un pobre trabajador, dice, a un peón, dinero, y este pobre trabajador, dice, por los altos costos del préstamo no le pudo pagar, y entonces le quitó la moto con la que este pobre hombre se movía, con la que este pobre hombre llegaba a su trabajo. Le quitó la moto, y este hombre decía que era bendición de Dios. Miren la moto que tengo, bendición de Dios. Esto hace que aquel que anda en el mundo no quiera nada, no quiera saber nada de la iglesia, no quiera saber nada de la palabra de Dios, porque termina culpando a Dios, termina culpando a su palabra.
Pero claro, es que no ha leído que el Señor condena la usura. Pesa justa, medida justa, dice su palabra. El Señor está en contra de la usura. Y así, sinvergüenzamente, con la moto, bendición de Dios. ¿Cómo quieres, pastor, que tu iglesia se llene? Cada día está en decadencia porque estás haciendo lo mismo. Oigan una excusa de por qué han convertido la iglesia en cueva de ladrones. Me dijo un señor, un predicador de la palabra, no sé si es pastor, no sé, pero me dijo este anciano: se vende comida en la iglesia porque la situación está difícil. Ya no es como antes. Entonces le digo, ajá, Dios ya no es el mismo entonces de ayer, de hoy y por los siglos, ya no es el mismo. Y le digo, si Jehová le proveyó de cordero a Abraham para su holocausto, ¿por qué no va a proveer para su obra? Y me respondió: por falta de fe. Ya cayó, ¿verdad? Por falta de fe. Pero le agrega: pero no hay que juzgarme. Entonces le di la respuesta bíblica. La Biblia me dice que el espiritual juzga lo espiritual. Eso sí me dice. Entonces me le fui directo, como dicen, con los tacos de frente. Entonces, ¿usted es espiritual o no es espiritual? Porque la persona guiada por el Espíritu Santo posee discernimiento divino para entender y valorar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Con los tacos de frente me le fui. El anciano se quedó, como decimos, pálido y chirizo. Porque su argumento de vender tamales, de vender de todo en la iglesia como cueva de ladrones, se fue abajo. Y se fue abajo bíblicamente, no con mis palabras, sino con las escrituras. La Biblia me dice que el espiritual juzga lo espiritual. La persona guiada por el Espíritu Santo posee discernimiento divino para entender y valorar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Oh, aleluya. Por eso Jesús, vean lo que le dijo en Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Esta es una severa reprensión y condena de Jesús hacia los escribas y fariseos hipócritas. Los acusa de explotar a los vulnerables y en este caso a las viudas, robándoles sus bienes. Aparentan santidad con largas oraciones. Dice que se paraban en las esquinas
largas oraciones, ese palabrerío. Eso yo lo escucho y lo veo en las iglesias. Palabras, como dice la Escritura, que son como címbalos que retiñan en los oídos. Más bien te molesta, más bien te duele, porque es un palabrerío. Usaban la religión y la imagen de piedad para ganarse la confianza y ocultar su codicia y enriquecerse por medio del fraude. Esto hacían los escribas y fariseos. Pero debido a que conocían la ley y abusaban de ella con acciones corruptas y malvadas, su juicio sería más severo. Jesús les dijo: por esto recibiréis mayor condenación. Pastores, amados pastores, pongan sus barbas en remojo. Pongan sus barbas en remojo. Repito, esta es una exhortación de parte del Señor, no mía, de parte del Señor. Pongan sus barbas en remojo, porque si no se vuelven de su mal camino, de su explotación, si no purifican el templo, si no siguen con la misión que Dios les ha encomendado, recibiréis mayor condenación. Se me fue el tiempo. Yo creo que de este voy a hacer una segunda parte. De este, porque se me fue el tiempo y no quiero durar más de una hora. De este ejemplo que puso Jesús, no quiero durar más de una hora. Bueno, y de todos. De esta tercera parte creo que voy a hacer una cuarta parte. Y voy a terminar poniéndole un ejemplo que escuché. Con esto voy a terminar. Y de esta tercera parte voy a hacer una cuarta parte. Para la honra y gloria del Señor. Un día que voy en el transporte público, en el asiento delante de mí va una dama, una señora. Yo voy allá atrás. Pero de pronto en una parada se subió otra señora, otra dama, y se saludaron muy efusivamente. Y como que tenían meses, años de no verse. Besos y abrazos y bendiciones, hermana, y bendiciones para acá y bendiciones para allá. Y hoy escuchando, ¿verdad? Todo normal, como hijas de Dios, todo normal. Pero de pronto le pregunta una a la otra: hermana, ¿siempre está siguiendo allá a la misma iglesia donde el pastor fulano de tal, el nombre se me olvidó del pastor? Y le dijo ella: no, la iglesia se cerró, le dice. ¿Cómo que se cerró?, le dice. Tan bonita la iglesia. Buena congregación y todo muy bonito, le dice. Pero ¿cómo se cerró? Bueno, sí, le dice, es que la iglesia se sostenía por los tamales que se vendían. Pero al llegar el COVID, dice, y comenzaron las restricciones, ya no se podían hacer ventas. Y entonces la iglesia se tuvo que cerrar. Y pasó el COVID y no se volvió a abrir, dice. ¿Cómo es posible, digo yo? Hermanos, entiendan cómo es posible que se cerró
no por el COVID, sino porque ya no hubo venta de tamales. ¿Qué dice esto? Que la obra no era del Señor, la obra era de la religión cristiana evangélica, la obra era de una denominación, la obra era de un ministerio, de un movimiento, pero no era del Señor. Porque si la obra del Señor o la obra del Señor permanece para siempre, su evangelio es eterno, su evangelio es salvación. La obra del Señor, las ovejas son del Señor. Las ovejas le pertenecen al Señor, no le pertenecen al pastor. ¿Y por qué se cerró? No fue el COVID el que la cerró. Fue porque ya no se vendieron los tamales. Aunque muchas ovejas fue la oportunidad exacta para alejarse de las iglesias, porque ya no soportaban la carga. Ahí se cumple la palabra. Atan cargas pesadas a las congregaciones que ni ellos mismos levantan con un dedo. Ahí se cumplió la palabra de Dios. Muchas iglesias, conozco muchas iglesias que se cerraron, que aprovecharon, estaban, como decimos, por volar el taco y salieron huyendo. Estos autopastores, estos autollamados pastores, se les terminó el negocio. Yo creo que ahí sí el Señor utilizó al COVID de esta manera y de muchas formas. Se les terminó el negocio. Como decía mi pastor Andrés Caballero hace, 40 años, el Señor usa al gato aunque después lo mate. Esa frase la usaba el pastor. El Señor usa al gato aunque después lo mate. Yo creo que el Señor usó el medio del COVID-19 para que muchas iglesias se cerraran, porque decían que era del Señor, pero no era del Señor esa obra. Era de la religión evangélica, era del ministerio, del movimiento, era de una denominación, pero no del Señor. Y voy a decir esto para terminar. Aún muchos creen que evangélico es igual que evangelio de Jesucristo. Y no. Evangélico es aquel que pertenece a la religión evangélica. Y la religión evangélica es una más de las 5,000, 6,000 religiones que hay en el mundo. Es una más. Es un número. La religión evangélica no salva. Ninguna religión salva, ya lo sabemos. Evangélico o religión evangélica no es lo mismo que Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es salvación. El Evangelio de Jesucristo es nueva de salvación. Así es que no sigan diciendo, hermanos, que evangélico y la religión evangélica es lo mismo. Ni siquiera es sinónimo. Si hablamos de la obra del Señor, sí es sinónimo del Evangelio de Jesucristo, porque es la palabra viva. Evangelio de Jesucristo es nueva de salvación.
Oh, aleluya. Con esto termino, amados hermanos.